conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva emisión de Conexión Vital. Para mí es motivo de mucha alegría cada día, ya tanto tiempo haciendo este espacio de prevención y educación, y tocar diferentes temas de salud. Generalmente las personas que se habitúan a los programas de salud, lo que nos muestran es hablar de una enfermedad y hablar de un producto. Y esto es un error muy grande. Así como el cuerpo tiene la capacidad de pegar un hueso cuando uno se quiebra y pierde tejido y pierde sangre, y uno dice, ¿y dónde apareció la sangre? ¿Dónde se pegó el hueso? ¿Cómo formó otra vez piel y músculo? El cuerpo es capaz con la enfermedad. Lo que pasa es que fallamos con la materia prima y con esta materia prima. El tener esta imagen acá representa, es esto, es el estado meditativo, es la paz, la tranquilidad. Y algunos lo podrán hacer como estamos nosotros, otros lo podrán hacer sentados como quieran. Es que no es la posición, no es el mudra de las manos, no es el mantra de lo que canto, es simplemente tener una disposición de paz, de armonía, de tranquilidad. Y obviamente la alimentación y la respiración. Ustedes han visto las técnicas de respiración que hacemos con mi hijo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el porqué de la enfermedad. Y para eso he invitado a una médica cirujana especializada en fisiatría. Fisiatría, los contextualizo, el manejo del dolor, de fibromialgia, electromiografía, tantos procesos degenerativos y dolores en el cuerpo. Doctora Natalia Valencia, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar acá en esta oportunidad, como decía el doctor, de más allá de algo comercial, de ofrecer un producto, es realmente transformar vidas con el conocimiento, con herramientas para tener un mejor vivir. Entonces muchas veces en una consulta corta nos dicen cómo mejor, haga ejercicio, pero no sabemos cómo. Entonces este programa que tiene el doctor Rojas día a día lo que procura es eso, entregar herramientas para que las personas sean más saludables, para prevenir. La salud en muchos países, especialmente en Inglaterra, se enfoca en eso, en cuántos infartos se previenen, cuántos derrames cerebrales o eventos cerebrovasculares prevenimos, porque a eso debería de apuntar la salud, porque una salud que solamente ataca la enfermedad es insostenible, porque nosotros conocemos el costo que tiene una noche en unidad de cuidado intensivo, cuánto valen esos medicamentos de alto costo, muchos de ustedes en la casa se toman 6 hasta 12 medicamentos, y el costo que tiene eso para su salud, y también pues el costo que tiene económico. Entonces realmente hay que trascender y lo que tenemos que hacer es proyectarnos en cómo queremos vivir. Así es. Para eso tenemos que entender muchas situaciones que nos están llevando al proceso de la enfermedad. Cuando damos conferencias sobre dolor y fibromialgia, la doctora Natalia siempre habla de fibroalma, porque definitivamente hay que entender lo que hemos escrito en el libro que hice con mi hermano y con mi hijo, La escalera a tu mundo interior. El cuerpo llora lo que el alma oculta. Pero entonces creemos que dolor analgésico y cualquier enfermedad, un medicamento. Pero seguimos en todo ese proceso. Miren, vengo del Parque de la Salud y acabo de atender a una señora. La señora iba por dolores. La señora en un año enterró 2 hijos. En un año enterró 2 hijos y estaba buscando una pastica para el dolor, pero el problema no era manejar la pasta del dolor, porque eso se lo venden en cualquier droguería, pues no es tratar un síntoma, es descubrir el origen del síntoma, cómo todas esas manifestaciones nos pueden llevar a generar tantas descompensaciones en el cuerpo. Bueno, algo que es muy importante es entender que el dolor es necesario. Muchas de las enfermedades se manifiestan a través del dolor. Un dolor abdominal cuando tengo una gastroenteritis, de pronto un dolor en el pecho con dificultad para respirar. Entonces muchos de los síntomas se acompañan con dolor cuando alguna enfermedad se presenta. Y entender que el dolor es necesario es porque el dolor nos está hablando, como nos lo acaba de indicar el doctor,
nos habla que nuestro cuerpo está en desequilibrio porque nos estamos alimentando mal, porque estamos manejando mal las emociones, por algunas cosas que vamos a hablar ahorita. Pero el sufrimiento es opcional, entonces cuando yo me quedo enganchado en esa situación de dolor y no me tramito, pues eso se me vuelve un sufrimiento, y en ese sufrimiento, cuando hago resistencia, empiezo a ciclar en el dolor, en la depresión, en la angustia, en la limitación funcional, y no logro salir de ahí. Y ese dolor, que era un dolor agudo, se va a transformar en un dolor crónico. Si nosotros no tuviéramos la experiencia del dolor, cuando estamos en la cocina nos quemaríamos, y entonces tendríamos una quemadura de 3er grado, tendríamos lesiones muy severas, o emocionalmente entonces permitiríamos que otras personas nos hicieran daño en formas increíbles, si no sintiéramos dolor y esa necesidad de alejarnos de eso que nos está atacando. Entonces el dolor debemos de integrarlo como algo que debe de estar en nosotros, pero no con resignación, sino con transformación. Entonces, en el título del programa hoy, que es maravilloso, dice: ¿qué nos enseña la enfermedad o qué nos enseña el dolor? Entonces, cuando yo ya empiezo a tener apertura de la conciencia y entender mi cuerpo y cómo mi cuerpo me habla y me abre el camino, pues de esa forma voy a tener un mejor futuro. Hemos hablado mucho a través del mindfulness, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando yo sigo viviendo en la nostalgia, en ese pasado de todas esas cosas que me ocurrieron, en violaciones, en separaciones, en maltrato de la infancia, de parejas, de situaciones difíciles, de incomodidad, de pobreza, de un montón de cosas que me generan nostalgia, o incluso la nostalgia de haber vivido momentos muy lindos que se fueron y ya no están. Entonces ese presente está totalmente contaminado y congestionado de toda esa turbulencia de pensamientos, y no me permite ver con claridad el disfrute del presente. Y como no tengo claridad de ese disfrute del presente, pues el futuro es completamente incierto, porque ni siquiera sé si va a llegar, y además no me estoy elaborando para un mejor futuro para mí y para mi familia. La mayoría de las personas dicen: yo sí soy muy de malas, ni que hubiera matado a un cura. Ese es el decir de las personas. ¿Por qué me pasan estas situaciones de enfermedad, un diagnóstico fuerte o pérdida de seres queridos? Y empezamos a juzgar lo que nos está pasando de momento, pero no sabemos aprender de lo que nos está ocurriendo. No por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que hay detrás de todo ese proceso? Que tenemos que cambiar en nuestra vida, que nos quedamos en el mismo sufrimiento. Fue que mi papá y él se fue de mi vida hace tantos años. ¿Hace cuánto? Hace 15 años. Señora, lleva 15 años sufriendo por lo mismo. Es que mi esposo se fue con esa de falda azul y blusa blanca y aritos rosados. Señora, ¿y todavía se acuerda de cómo estaba vestida? Pues nos quedamos cargando el mismo viacrucis. Entonces luego me flagelo y me quedo con lo mismo y no libero, no suelto, y eso se vuelve como cuando uno tiene un zapato que le talla. Mire, doctora Natalia, ese zapato le talla. No, es que me parece hermoso ese zapato. Mire la llaga que tiene, mire ese juanete que tiene. Yo me aguanto el dolor, pero es que mire esos zapatos. Y nos soltamos y nos quedamos y aparece la enfermedad. Entonces aparece el vitiligo, la psoriasis, el insomnio, la colitis. Recuerde que el que no llora por acá, llora por acá. Y empieza la diarrea y todos los problemas de colon. La fibromialgia. Y todos somos buscando una pastica y no liberamos eso. Ahora que estaba en la consulta, la señora fue con los 2 hijos. Y yo le dije: el problema de su mamá no es el dolor. Y fue bonita, porque me encanta cuando llegó, la señora llegó de pantalón rojo, de zapatos rojos, una blusa llena de flores. No, uno veía a esa señora, parecía una galaxia, pero por dentro llevaba el viacrucis. Porque como las mamás se las tiran de guapas, yo puedo con todo. Y es que yo puedo con todo. ¿Qué pasa después de que cierra la puerta de la habitación? ¿Puede con todo? ¿Puede con esos 2 hijos que se le fallecieron, o con los duelos y tantas cosas? ¿Cómo afrontar eso? Bueno, el doctor habla algo muy bonito, y es la comunicación asertiva y cómo se relaciona con el dolor crónico y con la fibromialgia.
Y es porque cuando no sabemos comunicarnos, cuando no sabemos tramitar nuestras emociones, nuestros músculos se contraen. Entonces la gente dice, es que ella se enferma, ella se inventa esas enfermedades, es que mi mamá es hipocondríaca, es que se queja por todo. Ay, mamá, no se queje, hoy que le duele. Entonces no le dan la oportunidad de ella contar, pero es que ella tampoco se sabe comunicar. Entonces el doctor lo decía, muchas veces cargan una maleta de lo que fue el pasado, pero además se cargan la maleta de responsabilidades que no les corresponden. Y hay algo muy real y lastimosamente algunos médicos piensan que la fibromialgia no existe aún, porque que lo piense, digamos, una persona que no haya estudiado medicina, pues uno lo puede entender, pero que una persona que conozca de la salud, que sea un profesional de la salud y crea que la fibromialgia no existe, pues es muy triste, porque realmente es una enfermedad fisiológica y real. Cuando usted no puede comunicarse, cuando usted carga tensiones, pues eso hace que sus músculos les falte oxígeno. Los músculos se contraen como mis dedos y generan una cosa que se llama hipoxia, entonces ahí falta oxígeno. Cuando falta oxígeno, entonces empieza a generar una cosa que es la sopa inflamatoria. Y la sopa inflamatoria son interleuquinas, prostaglandinas, entonces ahí ya hay una cantidad de congestión, entonces no hay una adecuada nutrición, hay toxicidad y eso hace que la persona tolere poco la actividad física, que la persona le duela todo, que sea hipersensible. Entonces, mamá, es que a usted no se le puede saludar porque medio la toca a uno y le duele, claro, y es que ese dolor es real. Pero resulta que es que ella si no sabe tramitar sus emociones, si no sabe comunicarse y decirle, hijos, es que necesito que me ayuden a arreglar la casa, es que yo no puedo con todo, es que necesito que nos asignemos tareas, o siento que cuando me habla de esa forma me está diciendo algo. Cuando yo entrego mi capacidad de salud o mi capacidad de ser feliz a otras personas, pues le estoy entregando el poder a otras personas de darle bienestar a mi vida, y eso no debe ser por ningún motivo. Nadie debe de tener el poder de mi salud, ni mi familia, ni los médicos, ni mi pareja. Hay algo muy controvertido y es el hecho de que les pregunta uno a los pacientes que qué medicamentos toman y dicen, no, es que mi papá es el que me da el medicamento. No, mi esposa es la que se sabe los nombres de los medicamentos. Le están entregando el poder a otra persona de tener la responsabilidad de su salud. Entonces, aparte lo estoy cargando a él de lo que deberían de ser mis responsabilidades y yo no me estoy empoderando. También eso sucede mucho con la comida. Entonces, dentro de las 5 cosas que queremos desligar hoy cuando hablemos del aprendizaje de la enfermedad, es la alimentación, el manejo de las emociones, cómo nos equilibramos, cómo dormimos, para poder llegar realmente pues al bienestar completo. Entonces, respecto a la alimentación, lo mismo ocurre cuando le entregamos el poder entonces a un restaurante o a un lugar donde uno se alimenta, entonces que es una persona externa, o a la familia, y realmente el poder de qué llevo a mi boca y qué información pues lo debería de tener yo. Y así como dice la doctora Natalia, y entonces donde me toca me duele, el otro dice, y es que cada que le hablo me responde con gritos. Cada que le hablo es reactiva, porque yo puedo responder con dolor en el cuerpo o con dolor en el alma. Y entonces con esa persona no me puede hablar, porque cada que me siento a hablar con esa persona es una pelea. Todo es negativo, nada le sirve, nada le sale, todo lo voltea de una manera negativa. Es decir, que hay muchas maneras de expresar lo que se está padeciendo, o en el cuerpo, con eso de fibromialgia, porque casualmente escribía, ustedes me disculpan que yo a veces estoy con el celular, pero recuerden que la transmisión es por acá también, y muchas personas nos escriben. Y una persona que nos escribe dice, desde niña tenía problemas de fibromialgia o problemas emocionales, y posteriormente a ella se le manifiesta con un cáncer, con un problema de Hashimoto. Dice, es triste, se tiene fibromialgia de niña y llegar a los 60 años con cáncer y tiroides de Hashimoto. Es triste cómo usted le da el nombre de fibromialgia. Yo ya me sentí comprendida. Yo me sentí comprendida. Además, Doc, déjeme le digo, sí, además le digo una cosa, entonces miren cómo es real lo que les estamos diciendo. Si usted no escucha a su cuerpo, él va a buscar la forma cada vez más fuerte de expresarse, entonces siempre el cuerpo le habló a través del dolor. Y cuando vio que ella no lo escuchaba y no lo escuchaba y ella no se comunicaba, porque recuerden que el centro de la comunicación y el chakra de la comunicación está acá.
Entonces, cuando ella no logró comunicar ese dolor, cuando no logró tramitarse, ¿qué se volvió? Una tiroiditis, un cáncer de tiroides. Entonces, miren qué bonito que es real, o sea, es que cuando les decimos que realmente las emociones, el cuerpo y la enfermedad están completamente comunicados, es real, o sea, tenemos que escucharnos. Me duele un dedo, ¿por qué me duele el dedo? Me duele la rodilla, pero no quiere decir que es que no me puedo doler porque se me rompió un ligamento. Sí, claro, hay una parte de organicidad y ustedes saben que yo como médica fisiatra pues también tengo la responsabilidad de un diagnóstico de una lesión de menisco, de una lesión de ligamento, pero también hay que entender que quizás ese menisco o ese ligamento está más enfermo porque la persona no hace actividad física, porque la persona no tiene un adecuado control de peso, además porque desde la emoción le cuesta fijarse en las emociones, entonces es temblorosa, no se reafirma cuando quiere ir a un lugar o le cuesta doblar rodilla para perdonar. Bueno, yo quiero, si me colaboran con una imagen de esto que vemos acá, porque la doctora me extrañó que cuando yo me subo al carro, trae un tomate, un aguacate, una vela, un reloj y 2 muñecos. ¿Qué significa eso para el programa? Bueno, quería que nos conectáramos un poquito a través de la conversación y lleváramos las cosas a realidad y a memotecnia. Entonces, esta figura que está acá tiene capacidad de tener movimiento, entonces yo la puedo doblar las articulaciones, la puedo poner en la posición que yo quiera. Esta, ya vamos a hablar un poco de cada una. Esta es la luz, la meditación, el tiempo. El tiempo es algo muy complicado, la gestión del tiempo, la alimentación, la reparación y el equilibrio. Entonces esto era lo que quería que entendiéramos sobre qué nos enseña la enfermedad. La enfermedad siempre nos está enseñando que debe de haber movimiento, porque ¿qué pasa cuando no hay movimiento? ¿Qué pasa con las aguas estancadas? Entonces cuando el agua se estanca, se pudre, entonces se pone un agua verde, turbia, se muere la vida que está ahí adentro. Y si nosotros no nos movemos ni por dentro ni por fuera, nos estamos muriendo. ¿Y qué hace referencia de movernos por dentro y por fuera? Cuando respiramos de forma adecuada, como hemos explicado acá en el programa, a través de la nariz, tomando aire, expandiendo el abdomen y exhalando, llevando el abdomen hacia adentro, sacando todo el aire, ahí le estoy dando movimiento a mis órganos. Cuando estiro, cuando hago yoga, cuando me muevo, entonces el hecho de que le digan a usted no se mueva, es que por la enfermedad que usted tiene un problema en las rodillas, no suba ni baja escalas, no se mueva. Eso es un error muy grande, es que hay diferentes tipos de movimientos, hay movimientos a través de la respiración, hay movimientos a través de la caminada, yo les he explicado también ejercicios sentados con un baloncito, entonces siempre nos debemos de mover y nos movemos en la mente y nos movemos en el cuerpo. Cuando yo soy capaz de flexibilizar mi mente, entonces hoy me pasó una situación, pero hoy digo, no, es que yo no acepto eso, pero si pasado mañana lo pienso mejor y soy capaz de aceptarla, quiere decir que mi mente tiene movimiento y puede evolucionar. Pero cuando yo soy rígida en mis decisiones, cuando no acepto que, por ejemplo, mi hijo pueda tener una preferencia sexual diferente, cuando no acepto las cosas que me están pasando, entonces lo que voy a ocasionar es una artritis reumatoidea porque me vuelvo rígida. Entonces, movimiento de la mente, movimiento de la respiración, movimiento del cuerpo. La gestión del tiempo. Resulta que cuando hablamos de las emociones, también hablamos un poco de cómo administro mi tiempo. El tiempo tiene un día tiene 24 horas y esas 24, 8 deberían de ser para trabajar, 8 para mí y 8 para dormir. Pero resulta que muchos pensamos, no, pues las 8 horas mías se quedaron perdidas. Claro, porque como no vivo en momento presente, sino en piloto automático, entonces cuando voy de camino a mi casa, al trabajo, no sé ni cómo llegué, me fui manejando y ni me acuerdo del camino, porque iba en piloto automático y resulta que esos pudieron ser los minutos que yo me regalé, los minutos que yo me regalé mientras me bañaba, mientras me estregaba con el champú y escuchaba esas burbujas, sentía ese olor del champú delicioso, cuando tocaba todo mi cuerpo y exploraba mi cuerpo cuando me estaba bañando, esos fueron mis minutos. Entonces cuando comí estuve en momento presente en ese almuerzo delicioso y mastiqué y estaba crocante y estaba ácido y estaba amargo, pero fueron mis regalos, fueron mi momento presente. Entonces cada minuto del día, esos 10, 15 minutos, terminan por ser 8 horas muy valiosas también para mí. La alimentación. Entonces la alimentación es algo muy clave y es que la alimentación no es solo lo que masticamos o llevamos al cuerpo a través de esas cosas que las llamamos comestibles, sino de la información que llevo a mi cuerpo, entonces de las películas que veo, de lo que converso, de los libros que leo, de lo que está a mi entorno, de los colores. El doctor les insiste mucho sobre la importancia de los colores que generan vida, de los colores
que son encendidos, de no habitar tanto en el negro, de no habitar en los colores oscuros, porque finalmente esa es también la energía que estoy atrayendo. En estos días veía un video de un gurú de la India muy lindo que él hablaba sobre el negro y no utilizar el negro ni siquiera en un entierro, porque decía que cuando uno estaba en un entierro, pues lo que estaba trayendo era como toda esa tristeza y todo ese dolor, y finalmente lo que estábamos era entregando a Dios, al universo, a la eternidad, una persona que desde el agradecimiento nos entregó mucho. Entonces no deberíamos de sentir amarre desde el negro, sino desde el blanco que expande y que entrega agradecimiento y amor. Entonces, sí. Sí. Entonces la alimentación, lo que les acabo de decir, lo no masticable, esa posibilidad de realmente nutrirnos a través de la información y de lo que hablamos, y también ya lo que es masticable. Entonces, cómo a través del dolor nos inflamamos más. Entonces, doctor, quiero que conversemos un poquito sobre esa foto que le mandé en estos días de una electromiografía que yo puncioné a una paciente y salía agua, porque les explicamos que no estamos a veces gordos, sino inflamados. Generalmente nosotros entramos en un proceso de inflamación por estrés que nos produce el cortisol, por las malas alimentaciones, por la falta de deporte, por conectarnos más con la naturaleza y bueno, lo hemos demostrado en muchas imágenes, porque a veces ustedes tienen una úlcera, ustedes ven que eso es drenando como agüita y es porque la persona está inflamada. La doctora coloca las agujas de electromiografía y por donde pone las agujitas empieza a salir agua y la gente cree que está gorda. Total, el cuerpo empieza como a tratar de ir acumulando y se va manifestando con que me estoy hinchando miren, esto que explicaba la doctora me pareció supremamente importante sobre el movimiento. Cuando yo me quedo quieto, el cuerpo se empieza a anquilosar, se empieza a inflamar. Esto lo hacen quienes dejan fluir. El dolor en la rodilla, por ejemplo, tiene mucho que ver con la persona que está cargando y cargando, y entonces yo soy capaz con mi hijo, yo soy capaz con mi nuera, yo soy capaz con el yerno, hasta que llega un momento en que la articulación no da. Me vuelvo resistente, me vuelvo rígido, y ahí me empiezo a inflamar. Quiero mostrar con el volumen del cuerpo de que yo soy grande, que yo puedo, que es lo que muchas veces las personas con obesidad quieren demostrar. Pero realmente allá en su interior, ni sus articulaciones, ni su corazón, ni su mente deja que fluya como el agua, como el viento. Y aparecen las enfermedades. Cuando ustedes ven esta imagen, muchas personas dicen, o me ven a mí en la mano con esta yapamala, esto es un rosario, yo lo utilizo para meditar. Pero hay personas que creen que meditar es otra religión. La Biblia, Jesús se fue a meditar al Monte de los Olivos y meditaba, y los hindúes con Paramahansa Yogananda y muchos más hablan de Jesús y de la meditación. Pero perdónenme, no ha de faltar el pastor o el sacerdote que digan que meditar es malo. Pues meditar, escucharse uno mismo, estar en silencio, tener control de la respiración, conciencia de su cuerpo. Y esto pues yo lo hago para orar. Total, queremos que ustedes hagan un alto en el camino y antes de tomarse un medicamento, piensen realmente si lo necesitan o no. Si con ese medicamento lo que están buscando es como una distracción. Una cortina de humo. Una cortina de humo. Yo voy en el carro y en el tablero me prende un bombillito y le pongo un trapo. Eso es lo que hacen muchos medicamentos. Ponerle un trapo a lo que yo necesito mostrar, manifestar. Y no lo entendemos. Cuando lo que necesitamos es dejar fluir. Ahorita que veníamos para acá pasábamos por el cementerio y yo decía, y ahí terminamos todos, en un cementerio, cuando no es que lo entregan a uno quemado, las cenizas. ¿Por qué no nos disfrutamos esto más? ¿Por qué no gozarnos cada minuto que la vida nos deja? Bueno, entonces realmente pues tener todo este aprendizaje es transformar la vida. Entonces teníamos un círculo de mujeres en estos días y hablábamos sobre la digestión. Cuando no sé cómo me alimento, cuando no sé qué estoy llevando a mi cuerpo, no sé cómo lo transformo acá adentro. Y acá adentro se vuelve en turbulencia, se vuelve en estreñimiento, se vuelve en dolor. Y finalmente cuando sale, pues esa materia fecal no es nutriente para mi futuro.
Entonces no es como las vacas que cuando su popó sale se vuelve fertilizante. Cuando yo realmente alimento de forma adecuada mi cuerpo y mi alma, mi cuerpo lo va a procesar y lo va a volver fertilizante para mi futuro y para mi entorno. Entonces aprendamos cómo conectarnos con lo externo, cómo escuchar mi cuerpo, cómo escuchar, cómo comunicarme, cómo ver mejor, cómo ver de muchos colores y cada vez más vivos en nuestro entorno. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.